Buen día, nosotros vamos a presentar el síndrome de Murphy. Nuestro equipo está conformado por Chávez Josmi, Guerrero Fernanda, Gutiérrez Celián y Quijada Armando. Comenzaremos con lo que es el síndrome de Murphy. El síndrome de epilepsia mioclónica asociada a fibras rojas rasgadas o por sus siglas en inglés, síndrome MERF, es una enfermedad extremadamente rara que forma parte de las llamadas citopatías mitocondriales. Estas alteraciones se presentan como resultado de la falla de las mitocondrias por mutaciones en el ADN mitocondrial. Epidemiología. La prevalencia en la población general europea se ha estimado 0.09 por cada 100.000 habitantes, pero la enfermedad parece ser un poco más común en Estados Unidos. ¿Qué relación hay entre las mitocondrias y el síndrome de Murphy? Como lo mencionamos anteriormente, el síndrome de Murphy parte de un grupo de enfermedades llamadas encefalopatías mitocondriales, y el denominador común de estas enfermedades es la existencia de un desorden en la cadena respiratoria, que en este caso está relacionado con la mutación del ADN mitocondrial. Los rasgos clínicos de las enfermedades provocados por los efectos genéticos en las mitocondrias reflejan a menudo en los tejidos que precisan gran cantidad de energía, tales como el sistema nervioso central y periférico, el ojo, el músculo, los riñones y algunos otros órganos del sistema endocrino. La edad y la forma de aparición y el curso clínico de las enfermedades mitocondriales varían enormemente debido al mecanismo tan poco habitual de replicación del ADN mitocondrial, que difiere del correspondiente al genoma nuclear, el que tiene forma de hélice. Muchas enfermedades mitocondriales se caracterizan por un modo de herencia materna, ya que el ADN mitocondrial se puede identificar cuando la mutación causante reside en el genoma mitocondrial. El pequeño genoma mitocondrial contiene tan solo 13 polipéptidos que representan subunidades de enzimas implicadas en la fosforilación oxidativa. Este genoma se hereda por completo por vía materna, puesto que en los espermatozoides generalmente se pierden todas sus mitocondrias citoplasmáticas antes de la fecundación, y como resultado todo el ADN mitocondrial humano proviene de la madre. Una madre afectada transmitirá la mutación a todos sus hijos, pero sus hijas la transmitirán a sus hijos. ¿Qué es el ADN mitocondrial? Casi todas las células contienen cientos de mitocondrias, aunque su número varía según las necesidades energéticas y la función de los tejidos. Las mitocondrias son los únicos orgánulos celulares que poseen su propio ADN extracromosómico. El ADN humano es una pequeña molécula redonda de doble cadena que codifica 16 subunidades proteicas. El ADN mitocondrial codifica los 24 ARN estructurales. Dos de ellos son 2 ARN ribosómicos y los otros 22 son ARN de transferencia. Son necesarios para la traducción mitocondrial de estas proteínas. Además, existe una pequeña región del ADN que no codifica para ningún gen y se llama bucle D, que es donde se localizan los elementos de control para la expresión y la replicación del ADN. Si se llegaron a presentar alteraciones en el metabolismo oxidativo mitocondrial, se le denominaría como enfermedad mitocondrial. Esto impide que sea suficiente energía para el cerebro, los músculos o los riñones. A diferencia del ADN nuclear, que se hereda del padre y la madre, el ADN mitocondrial es hereditario solamente de la madre. Esto podrá ser útil para identificar de dónde proviene esta enfermedad, o sea, el origen. ¿Pero por qué tienen un ADN propio? Bueno, pues resulta probable que las mitocondrias evolucionaron a partir de organismos independientes como las bacterias que se incorporaron a la célula mediante endosimbiosis. Como resultado, las mitocondrias replican, transcriben y traducen su ADN con independencia al ADN nuclear, aunque las funciones de la célula y de la mitocondria son interdependientes. Las proteínas codificadas por el ADN nuclear también intervienen en la fosforilación oxidativa
y los innumerables compuestos macromoleculares necesarios para la estructura y la función de la mitocondria. ¿Por qué el ADN mitocondrial tiende a mutar? Bueno, pues el ADN mitocondrial posee ciertas características clínicas únicas que lo hacen vulnerable a ciertas mutaciones y que éstas contribuyen a las enfermedades. Por ejemplo, el ADN mitocondrial carece de intrones, por consiguiente, una mutación aleatoria afecta a menudo a una secuencia codificadora del ADN y también carece de histonas protectoras. Posee además un sistema imperfecto de reparación del ADN a comparación del ADN nuclear y se encuentra expuesto a radicales de oxígeno libre generados por fosforilación oxidativa. ¿Cómo una mutación del ADN afecta a la mitocondria? Las alteraciones de la función mitocondrial provocan enfermedades mediante tres mecanismos. Reducción del aporte de ATP cuando las mutaciones afectan a la fosforilación oxidativa. Aquí es donde encontraremos el síndrome de MERF. Número 2. Generación de moléculas de oxígeno reactivo como H2O y radicales de OH libre que pueden dañar al ADN, las proteínas o los lípidos. Número 3. Ejecución de la apoptosis cuando las mitocondrias liberan factores que favorecen la muerte celular, como caspasas, citocromo C y factor inductor de la apoptosis. ¿Qué ocurre en el síndrome de MERF? ¿O cómo ocurre más bien? En el caso del síndrome de MERF, se debe sobre todo a una mutación en el gen MTTK, que se encuentra en color azul. Representa el 80% de los casos y aunque esta mutación se da en el gen MTTK, las mutaciones en MTTL1, MTTH, MTTS1, MTTS2 y MTTF también se han asociado con el síndrome de MERF. La mutación en el MTTK es el que codifica al ARN de transferencia de la lisina por un cambio de bases, en este caso adenina por guanina, en el nucleótido 8344 de la cadena pesada. Este cambio de nucleótidos produce una disfunción del complejo 5 de la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones, que es la que convierte el gradiente transmembranal en energía sintetizando ADP a ATP. De esto hablaremos más adelante con mi compañero Elian. Para comprender mejor la mutación que ocurre en el síndrome MERF, hablaremos un poco de la traducción. Al momento de reinscribirse un gen de ADN en forma de ARN, al momento de la transcripción, este se convertirá en ARN mensajero. Este ARN mensajero es llevado a los ribosomas, donde estos decodifican la información que tiene dentro para convertirlo a una proteína. Los ribosomas siguen ciertas reglas para interpretar al ARN mensajero. Leen en grupos de 3 llamados codones, como el que se puede ver aquí. En total contamos con 64 codones, aunque 3 de estos son interpretados como una señal de stop o de alto, los cuales son el UAA, UAG y UGA. Además de contar con una señal de alto, también contamos con una de inicio, que es la señal AUG, que también sirve para sintetizar el aminoácido metionina. Cada secuencia de 3 codones sirve para sintetizar un aminoácido. Dentro de los ribosomas podemos encontrar otro tipo de ARN. Este es el ARN de transferencia. El ARN de transferencia sirve como un puente, ya que por medio de una parte que se llama anticodón, que es una secuencia específica de 3 nucleótidos, y otra parte en donde lleva un aminoácido específico de esta secuencia, se une al ARN mensajero. La parte de la secuencia de nucleótidos se llama anticodón, y como lo pueden ver, cada anticodón conecta con un codón específico. Al conectarse, por acá arriba, ayuda a que se comience a sintetizar una cadena proteica. Por así decirlo, la función del ribosoma sería ser como una ensambladora, ya que facilita a que llegue el ARN mensajero y por otro lado el ARN de transferencia. Este cuenta con 3 espacios, que es el espacio A,
P y E. Estos espacios sirven para que, por así decirlo, hagan match el ARN de transferencia y el ARN mensajero. Y por otro lado, que se comienza a sintetizar una cadena de proteínas. En la breve explicación anterior nos debe entender un poco cómo es la mutación en el síndrome MER, donde solo se cambian un par de bases al ARN original. En esta tabla podemos observar cómo son algunas mutaciones. La primera es la silenciosa, en donde el cambio de bases no altera la proteína que se va a producir. Tenemos otras que son las sin sentido, en donde el cambio de bases interrumpirá la síntesis de la proteína porque se producirá una señal de stop. Por último, tenemos la de sentido erróneo, en donde el cambio de bases hará que se produzca otra proteína. Estos cambios afectan la eficacia de la mitocondria. Como podemos observar aquí, esta mutación deteriorará la capacidad de la mitocondria para codificar proteínas, utilizar oxígeno y producir energía. De forma más específica, podríamos decir que afecta la fosforilación oxidativa y el transporte de cadena de electrones, de los cuales hablaremos más adelante. Anteriormente hablamos que la mutación en el síndrome MER afecta a la mitocondria, específicamente a la cadena de transporte de electrones y a la fosforilación oxidativa. ¿Pero qué son estos procesos? La cadena de transporte de electrones cuenta primero con complejos proteicos de la ATP sintasa y se maneja en dos espacios. Uno es la matriz mitocondrial y otro es el espacio intermembranal. Ambos espacios cuentan con protones, siendo el de mayor concentración de protones el espacio intermembranal. Pero ¿cómo se logra esto? Esto es a través de los complejos proteicos que filtran constantemente protones hacia este espacio. Esto lo logran gracias a los electrones. Estos electrones se obtienen de la oxidación de moléculas. Lo que hacen estos electrones es servir como un cebo o carnada para atraer protones y se filtren constantemente hacia el espacio intermembranal. Una vez que un complejo ha filtrado protones y acaba de usar los electrones, no los filtra hacia este espacio, sino que se los pasa al siguiente complejo. Este vuelve a hacer lo mismo de filtrar protones hacia el espacio intermembranal. Esto se repite hasta que finalmente los electrones se unen a una molécula de oxígeno y dejan todo este complejo libre. Ya con una mayor concentración de protones en el espacio intermembranal, estos regresan a la matriz a través de la ATP sintasa. Esto lo hacen gracias al gradiente de concentración, ya que pasan de un espacio alto en protones hacia uno con menor concentración. El flujo constante de protones a través de la ATP sintasa hace que se sintetice, valga la redundancia, la reacción de ADP más otro grupo fosfato que forma finalmente al ATP. Este proceso es conocido como la fosforilación oxidativa. Todo el proceso que comentamos anteriormente de la cadena de transporte de electrones y de la fosforilización oxidativa se verá afectado por el síndrome MER. La sección específica afectada por el síndrome MER puede variar dependiendo de la particularidad del caso. De forma general, encontraremos que este proceso se dañe ocasionará un descenso en la producción de ATP. Este descenso de ATP se verá reflejado en los tejidos o partes del cuerpo que mayor requieran energía.
Podemos poner de ejemplo el corazón, los músculos o el cerebro, que en el síndrome de MERS serán los principales afectados. Heteroplasmia. Tanto en el ADN mitocondrial normal como el mutado pueden existir en la misma célula, una situación conocida como heteroplasmia. El número de ADN mitocondrial defectuoso puede ser superado por el número de ADN mitocondrial normal. Es posible que los síntomas no aparezcan en una generación determinada hasta que la mutación afecte a una proporción significativa del ADN mitocondrial. La distribución desigual de ADN mitocondrial normal y mutante en diferentes tejidos puede afectar a diferentes órganos en miembros de la misma familia. Esto puede resultar una serie de síntomas. Soy Armando y les voy a platicar acerca de los signos o síntomas del diagnóstico, también del tratamiento y del pronóstico. Los signos y síntomas se suelen presentar en lo que son la infancia, en la adolescencia o incluso en la adultez temprana, después de todo un periodo de desarrollo normal. Entre los síntomas más comunes encontramos lo que son las mioclonias, que estas consisten en espasmos bruscos, breves y repentinos que pueden afectar lo que son los brazos, piernas o incluso todo el cuerpo. Además, las personas con síndrome de MERS pueden tener debilidad muscular, una capacidad alterada para coordinar movimientos, un deterioro lento de la función intelectual, atrofia óptica, la pérdida de la audición, la miocardiopatía y la sensación anormal por daño nervioso. Y las células musculares anormales que aparecen como fibras rojas rasgadas cuando se tiñen y se observan microscópicamente. Los síntomas y hallazgos asociados con el síndrome de MERS varían mucho entre los individuos, afectados en la misma familia o incluso entre diferentes familias. Los síntomas ocasionalmente incluyen tumores benignos de células grasas, especialmente alrededor del cuello. Y también anomalías oculares que involucran la melanina en la retina, que es la retinopatía pigmentaria. Las personas con síndrome de MERS tienen una acumulación de ácido láctico en la sangre y a menudo se suelen quejar de lo que son vómitos, dolor abdominal, fatiga, debilidad muscular y dificultad para respirar. El diagnóstico del síndrome de MERS se basa en lo que es la detección de la acumulación anómala de lactato, piruvato en la sangre o más frecuentemente en el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo, además de la biopsia muscular que revelará la presencia de fibras rojas rasgadas. Estos estudios se complementan con lo que es el historial médico, los síntomas y un examen físico. En la genética molecular para MERS, las muestras clásicas de MERS están en todos los tejidos y se obtienen normalmente en la de los leucocitos. La heteroplasmia puede dar variaciones del contenido de mutaciones en diferentes tejidos. Se pueden obtener desde cultivos de fibroblastos, del sedimento urinario, mucosa oral, folículos del pelo y músculos esqueléticos. Actualmente no existe tratamiento o una cura para el síndrome de MERS. El tratamiento se suele dirigir a lo que es el control de síntomas basándose principalmente en antiepilépticos, terapia física, ejercicio aeróbico, además de la medicación dirigida a los síntomas cardíacos. Y en cuanto al pronóstico para los pacientes con síndrome de MERS, es desfavorable debido a la naturaleza progresiva de la enfermedad. Sin embargo, lo que es la enfermedad es muy variable y en algunos pacientes, principalmente en aquellos con síntomas de presentación no cerebral, pueden tener lo que es una supervivencia prolongada con relativamente pocas capacidades. En conclusión, el síndrome de MERS es una de las enfermedades denominadas citopatías mitocondriales que afecta 0.9% por cada 100.000 habitantes en la población. Esta enfermedad tiene una peculiaridad de presentarse en varios sistemas del cuerpo y de hacer su aparición a muy temprana edad en niños y adolescentes, donde se deteriora la capacidad de la mitocondria para codificar proteínas y utilizar el oxígeno para producir energía. Los pacientes con este síndrome pueden llegar a tener una vida larga, pero con ciertas dificultades. Muchas gracias por su atención.